¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Es un gusto nuevamente estar con ustedes, trabajando el proyecto 2 en esta nueva semana que corresponden a las actividades de la semana 3. En esta semana le corresponde la asignatura de matemáticas. El tema que vamos a tratar son los datos científicos del cambio climático y su influencia en la biodiversidad de América Latina, su representación con funciones matemáticas. Seguimos en el proyecto 2, Plan Educativo, Aprendamos Junto en Casa. Para los cursos que vamos a trabajar son los segundo BGU, tercero BGU y tercero técnico en el área de matemáticas. Soy el licenciado Vicente Panchana Vargas. Mi correo vicente.panchana@educación.gov.es. Bien, en esta primera semana, la semana número 3, vamos a tener las siguientes actividades. Actividad número 1. Lee el siguiente artículo y reflexiona sobre el tratamiento matemático, el impacto del cambio climático en las aves. Vamos a leer este artículo. Vamos a reflexionar sobre el tratamiento matemático y la relación que tienen las aves en peligro de extinción a cambio de este clima, del efecto climático, y su influencia y cómo se relaciona en las matemáticas. Las aves son los organismos más conocidos a nivel mundial, como se trata de investigaciones sobre el clima. El enorme conjunto de datos recolectados por millones de observadores de aves alrededor del mundo ha permitido aproximarse a los efectos del cambio climático sobre sus poblaciones en América Latina y el Caribe, donde se concentra la mayor diversidad en especies. En el gráfico 1 permite observar cómo el porcentaje de aves en riesgo de extinción en los tópicos aumenta a medida que su rango de ocupación altitudinal decrece, lo cual se prevé ocurrirá como consecuencia del cambio climático en los ecosistemas montañosos de América Latina y el Caribe. Hilbert y colaboradores evaluaron el impacto potencial del cambio climático en las montañas tropicales sobre algunas especies. Estos autores proyectaron el área habitada por el pergolero dorado, Prionodura nectoniana, bajo distintos escenarios del cambio en la precipitación y en la temperatura global. Ya, entonces, como podemos ver aquí, este impacto climático va a afectar a las aves y en especial a esta ave, como podemos ver en la imagen, el pergolero dorado, ¿ya? Que esta ave afectará el clima y pondrá su vida en, todas estas especies pondrán la vida en extinción. Ya, entonces, vamos a ir analizando las gráficas que se presentan aquí y el tratamiento matemático que va a reflejar. Los resultados del estudio que se presentan en el gráfico 2 indican que el hábitat de estas se reducirán considerablemente a partir del aumento de 1 grado centígrado en la temperatura. Como puede observarse también que el aumento en la precipitación mitiga el impacto negativo del calentamiento. Incrementos de 3 grados centígrados conducirán a la pérdida total del hábitat potencialmente habitable. A pesar de que el pergolero dorado no es un ave típica de América Latina, en todo caso es previsible que el aumento de la temperatura y las variaciones en la precipitación causadas por el cambio climático podrían tener efectos similares sobre los hábitats andinos y sobre los hábitats que lo habitan. Entonces podemos ver aquí algo muy importante, que mientras hay un aumento de temperatura, este aumento en la temperatura pone en peligro de extinción estas aves, y principalmente en esta ave que es el pergolero dorado. Entonces podemos observar aquí dos gráficos de funciones. En el primer gráfico tenemos la relación entre el riesgo de extinción en aves tropicales y su rango de elevación. Como podemos ver, es un gráfico en el plano cartesiano. Podemos ver que en el eje de las X, podemos ver, están el logaritmo del rango de elevación. Van de 2.2, 2.4, 2.6, 2.8. Y en el eje de la Y están las especies en riesgo de extinción en porcentajes.
¿Ya? Podemos ver aquí que este es un diagrama de dispersión, ¿no? Ya podemos observar que mientras, mientras el ave tenga el ave en este caso el pergolero dorado, tiene un rango de elevación más alto, el riesgo de extensión va a ser mínima, ¿ya? Podemos hacer aquí el análisis, que si tenemos una elevación del logaritmo de 2 grados, el peligro de extinción va a ser el 70%, mientras que si tenemos el máximo rango de elevación, que es 3.8, va a ser el porcentaje en riesgo de extinción, va a ser el 0%. Ya, ese es el análisis que podemos apreciar en este gráfico de funciones. En cambio, en el gráfico 2 podemos ver que aquí hay una relación entre la predicción del área habitada por el pergolero dorado considerando escenarios del cambio climático. ¿Ya? Podemos observar que también tenemos otro plano donde estamos ocupando en el eje de las X el aumento de la temperatura en grados centígrados. El aumento de la temperatura en grados centígrados. Y en el eje Y tenemos el área habitada en kilómetros cuadrados. ¿Ya? Aquí podemos ver que hay 4 funciones graficadas donde se ven la precipitación de estas funciones. Cuando hay un incremento de precipitación, en este caso de lluvia, hay un incremento del 10%, de primero del 25%, del 10%. La precipitación no varía y hay una disminución. ¿Ya? Entonces, podemos observar aquí mismo, aquí también, que si hay un 0 aumento de temperatura, el área en kilómetros cuadrados donde va a habitar este pergolero dorado va a ser hasta 2000 kilómetros cuadrados. Mientras que si aumenta solo 1 grado centígrado, esta variación, en este caso el hábitat, el área donde va a habitar, va a disminuir, miren, en 1000 kilómetros cuadrados. Va a tener menos espacio en poder habitar esta ave. Y si podemos ver por otro grado centígrado que aumenta, lo mismo. Y si aumenta un 3 grados centígrados, podemos ver que el espacio va a ser mínimo. No va a tener espacio para poder habitar este pergolero. Prácticamente el área habitada va a ser 0 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ¿cuán importante es el aumento de la temperatura para que esta ave pueda habitar y no tenga peligro o riesgo de extinción, de desaparecer? Entonces, podemos ver la importancia de las matemáticas, de la asignatura de matemáticas, y cómo podemos utilizar esta materia y cómo se combina, en este caso la ficha pedagógica nos trae en esta semana la combinación de las funciones de variable real en los gráficos que podemos observar aquí y cómo se puede dar la magnitud y la predisposición, en este caso, un aumento o una disminución en el peligro de extinción de estas aves. Entonces, mediante estas representaciones gráficas, es muy importante el tratamiento matemático, ya que se pueden graficar funciones correspondientes y determinar algunas características de las curvas, como pueden ser crecientes, decrecientes, podemos ver los puntos máximos y mínimos, entre otros. Es decir, podemos analizar la monotonía de cada una de las gráficas, las características, el dominio, el rango y los puntos máximos y mínimos que se pueden establecer. Ya, ahora, una vez que ya hemos leído y hemos analizado los gráficos, ahora usted va a hacer su propia reflexión sobre el tratamiento matemático que va a tener las dos gráficos. Bien, primero, hablamos de tratamiento matemático. ¿Qué es un tratamiento matemático? ¿Qué es un tratamiento matemático? El tratamiento matemático consiste en unos ejercicios específicos para entender los conceptos bases de las matemáticas a través de la observación
o de gráficas específicas acerca de un tema. Todo se proyecta en el eje X y en el eje Y, de acuerdo a las variables indicadas. En estas gráficas se trabaja sobre el pensamiento matemático, gráfico y visuomotor. Entonces, nuevamente analizamos las gráficas y podemos observar aquí el tratamiento matemático que yo voy a hacer y voy a hacer el análisis y la reflexión acerca de este tratamiento matemático. Podemos observar que en el gráfico número 1, en este gráfico observamos que el logaritmo del rango de elevación en el eje, en este caso en el eje X, y las especies en riesgo de extinción en el eje Y, que está dada en porcentaje, se trata de un diagrama, como lo dijimos anteriormente, un diagrama de dispersión. En este caso, se analiza qué porcentajes de aves en riesgo de extinción en los trópicos aumenta a medida que su rango de ocupación altitudinal decrece. Entonces, ese es mi análisis de referente al gráfico número 1. Entonces, el tratamiento matemático ahora que le podemos dar al gráfico número 2, que es un gráfico primero de crecimiento, en el eje X, se encuentra el aumento de la temperatura en grados centígrados. Y en el eje Y, el área habitada. En el eje Y, el área habitada. Este gráfico nos quiere decir que el hábitat de estas aves de montaña se reduciría considerablemente a partir del aumento en 1 grado centígrado en la temperatura terrestre. Entonces, nos quiere decir que mientras aumente la temperatura, el área en kilómetros cuadrados va a ser menos para habitar esta ave. Va a ser menos. Entonces, ese es mi análisis y mi reflexión sobre el tratamiento matemático que le podemos dar a estas gráficas que corresponden al cambio climático en las aves. En este caso, el pergolero dorado. Bien, entonces, jóvenes, el día de mañana vamos a seguir avanzando con esta semana. Tenemos la actividad número 2 que corresponde a la conectividad con matemática. Bien, ese es mi análisis y mi reflexión sobre el tratamiento matemático. Espero que usted haga su propio análisis sobre esta actividad que corresponde a la reflexión del tratamiento matemático que le podemos dar a estas gráficas, que son la relación entre el riesgo de extinción en aves tropicales y su rango de elevación, y la otra gráfica es la predicción del área habitada por el pergolero dorado, considerando escenarios del cambio climático. Bien, entonces es un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos el día de mañana para el siguiente tutorial, que es la actividad número 2, conexión con matemática.